Amados, buenas tardes. Dios les bendiga. Qué bueno que no venimos a perder el tiempo, venimos a tener un tiempo maravilloso con nuestro Dios. Les doy la bienvenida a todos, también a los que nos verán a través de las redes sociales. Pero yo quiero que abras tu Biblia. Todos trajimos Biblia, me imagino. Levántala, por favor, para saber que todos venimos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias. También les animo a los que nos verán en las redes sociales que abran sus Biblias en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 26, un verso, el 16. Y vamos a ponernos un momentito ya nada más de pie. Un solo momentito. Vamos a honrar al que nos da vida, al que nos da el aliento y al que nos da el sustento. Un momentito. Libro de los Hechos, capítulo 26, verso 16. Dice de esta manera: pero levántate. ¿Quién le está hablando de esa manera a este hombre llamado en ese momento Saulo y después Pablo? Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Vamos a orar. Señor, hoy comprendo y yo ruego, Padre, que también mis hermanos puedan comprender que tú debes ser el centro de nuestras vidas. Porque tú, Señor, lo has creado todo. Eres el soberano por sobre todas las cosas. No hay nada que pueda revelarse a ti, y aquel que se revele, Señor, así le va. Padre, yo te pido y te ruego, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que me des la gracia de compartir a mis hermanos aquel momento cuando yo estando en mi habitación, completamente en silencio todo, 2 de la mañana, cuando tú estuviste hablando a mi vida, cuando el cielo hablaba a mi vida, donde tú me diste 7 palabras, da testimonio de lo que hice contigo. Y eso es lo que quiero yo compartirle a mis hermanos. Ayúdame y dame esa gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Siéntate un momentito. Pablo habla de aquel momento en que se le aparece Cristo, que le dice: levántate, ponte de pie, porque para esto he aparecido a ti. Déjame platicarte, pero me voy a sentar un momento. Déjame platicarte. Toda persona que ha sido alcanzada por Cristo tiene una historia que contar. Muchos testimonios nacen en lugares donde la vida pende de un hilo. Y la Biblia tiene muchos momentos donde Dios llama, donde Dios nos llama cuando estamos vulnerables, quebrantados o detenidos en un proceso difícil. Hoy quiero yo compartirte un testimonio que muestra que Dios hoy sigue llamando, sigue hablando y sigue mostrando su propósito a nuestras vidas. Sigue transformando vidas. Hoy todavía. Mira, un día
23 de julio del 2010. Entré yo a un quirófano, a cirugía, 7 de la mañana, y salí de ese lugar después de las 3 de la tarde. Más de 8 horas en un quirófano, a una cirugía de cadera. Hoy traigo una cadera de metal, pero yo creo que ya me la hizo el Señor como era en un principio. El fémur totalmente destruido y lo hizo nuevo también con un metal. Eso fue lo que en aquel momento, después de 8 horas y más, salí yo de ahí con una cadera nueva, una prótesis ahí en ese lugar. Lo maravilloso de todo esto es que Él estaba ahí. Humanamente, ¿qué había en mí? ¿Dolor? ¿Incertidumbre? ¿Miedo? ¿Temor? Quiero decirte que sí. Pero espiritualmente, Dios estaba ya preparando un encuentro con un servidor. Déjame decirte rápidamente, quiero contarte, mira, ¿qué fue lo que me llevó a tener este problema en mi cadera? Yo hacía mucho ejercicio y pensaba que el ejercicio era bueno, pero no en exceso. Es bueno, pero no en el exceso que yo lo hacía. Por la mañana yo me levantaba a las 6 de la mañana, 6:30 por más tarde, iba a correr 10 kilómetros todos los días. Yo corría mucho, 10 kilómetros. Y te estoy hablando del 2009, que todavía lo hice, del año 2009. Porque llegó el mes de diciembre donde ya no pude correr. Eran tantos los dolores que tenía. Y para esto, antes de yo ir a mis actividades deportivas, por decirlo así, yo me tomaba una pastilla para quitar el dolor del cuerpo. Una pastilla que era sumamente cara, pero que me quitaba el dolor. Y me iba a correr. Por la tarde del mismo día, porque yo hacía esto de lunes a sábado y solamente el domingo descansaba. Por la tarde corría yo en la bicicleta, yo tenía varias bicicletas. Entonces salía a correr acá, a la calle, a la carretera. Pero 2 veces estuve a punto de aventarme los carros. Y dije, no, ya no lo voy a hacer en la carretera. Entonces hice unas bicicletas estáticas. Aquí hay 2, una de ellas la vendí. Y acabé con las bicicletas, están descompuestas. Porque era tanto el ejercicio que ya hacía, terminaba mi labor, mi trabajo, a las 5 de la tarde y a las 5 yo ya estaba pedaleando 1 hora. Después de esa hora, aquí, si te fijan, en el piso hay líneas donde tenía un tablero de básquetbol. Aquí está el testimonio. Y todos los días, después de pedalear 1 hora en la bicicleta, venía y también hacía 1 hora de práctica de básquetbol, porque yo jugaba mucho básquetbol. Yo pensaba que me encantaba el básquetbol, pero hoy que lo veo de otra forma, si hubiera tenido este conocimiento, lo dejo de hacer, pero no fue así. Pero después todavía de que yo entrenaba 1 hora de básquetbol, hice mi propio gimnasio, porque me cerraban muy temprano muchas veces en ese lugar donde están los aparatos. Entonces yo lo hice, lo fabriqué y también hacía 1 hora de gimnasio. Para que tengas idea, mira, yo cargaba en mi espalda la barra con 85 kilos, 80 kilos más o menos, y hacía 3 series de sentadillas, cargando ese peso hasta que la nalga tocaba el talón. Hacía 3 series de 10. Entonces me sentía muy fuerte, estaba muy fuerte, pero pagué caro la osadía. Y sabes, lo peor de todo es que, por ejemplo, en la mañana que no tenía ganas de levantarme,
Las últimas 2 vueltas, porque yo ya tenía dolores muy fuertes, iba a la unidad deportiva a correr en el óvalo. Las últimas 2 vueltas abría la zancada hasta sentir el dolor del caballo, que le llaman en los atletas. Las últimas 2 vueltas corría a velocidad. ¿Y sabes qué me decía? Raúl, esto es porque no tuviste ganas hoy de venir. Yo me castigaba. Por la tarde hacía lo mismo, no tenía ganas de venir. Bueno, pues venía y aumentaba 15 minutos a cada rutina. En lugar de hacer 1 hora en la bicicleta, hacía 1 hora 15. En lugar de 1 hora de básquetbol, entrenaba 1 hora 15. Y en lugar de una rutina de 1 hora de pesas, hacía 1 hora 15. Y al final me volví a decir lo mismo, Raúl, ¿por qué no tuviste ganas de venir? Ese fue el castigo. Así me castigaba yo. Hacía yo, destrozaba mi cuerpo. Y hoy que lo entiendo, ¿qué estaba haciendo? Destruir algo que no me pertenece. La Escritura dice que no sabes que tu cuerpo lo he comprado yo, que yo te lo he dado. Y hoy sí quiero honrarlo, hoy lo estoy honrando. Pero en aquel entonces lo que hacía, ¿qué me motivó a todo eso? Mira, yo tenía tantos problemas. No problemas con mi casa, con mi esposa, ni mis hijos. No, los problemas eran en mi trabajo. Problemas muy serios y muy fuertes. Entonces un día me subió tanto la presión arterial, que fueron 2 ocasiones, que el médico me vio y me dice, ingrato, ¿hasta dónde te subiría la presión? La traían 200 y tantos en ese momento, cuando el médico me checó. Dice, y como estás muy joven, para que andes sufriendo de esta manera, hay 2 maneras de que puedas controlar la presión. Toma medicamento de por vida o haz ejercicio. No me dijo 2 veces hacer ejercicio, y eso fue lo que opté. Y por muchos años estuve haciendo ejercicio de tal manera que pues llegó a lastimar mi cuerpo tan fuerte que tuve que ir a esa cirugía. Se hizo vicio. Para mí era ya un vicio y no podía salir de ahí porque sentía culpa cuando no iba a hacer mis rutinas de ejercicio, sentía culpa y me sentía muy mal. Pero llegó el 27 de julio, un martes. El viernes fue el día que entré a cirugía, 23 de julio. El martes 27 de julio llegó ese momento, 2 de la mañana, todo en silencio. Estaba yo en mi habitación, en mi recámara con mi esposa, ella dormida, mis hijos todos dormidos. El cielo empezó a hablar. Y escuché esas 7 palabras. Da testimonio de lo que hice contigo. Fue todo lo que escuché ese día. Yo no conocía al Señor, no tenía una relación con Él. Pero esas fueron las palabras que escuché. Y desde ese momento ya estudiaba la Biblia, pero no la comprendía. Inclusive, a raíz de que empecé a leer la Biblia, hubo con quien yo debatía. La Escritura dice esto, bueno, la Biblia dice esto. Yo en ese momento les decía, debatiendo a aquellas personas que venían a mí a hablar de la Escritura. Yo tenía la tradición de mis padres. Vengo de una religión católica, pero el Señor vino a mí y abrió nuestros ojos. Entonces, todo cambió. Todo cambió cuando Él vino a nosotros. Y digo a nosotros porque hubo alguien que estuvo orando por nosotros 5 años. Mi hija empezó a conocer, mi hija Marisol. Ella empezó a orar durante 5 años, largos años, para que nosotros fuéramos alcanzados. Y eso fue lo que aconteció.
me orilló los problemas que había en mi trabajo, y serios problemas, al grado que con uno de mis hermanos me dijo las palabras textuales: te voy a matar, y traía un cuchillo en la mano. Y en eso mi madre se interpone. Yo estaba muy fuerte, mi hermano estaba muy fuerte. ¿Qué hubiera pasado? No lo sé si no se interpone mi madre. Pero yo sé que nuestro Dios ya tenía un propósito para este siervo. Llega ese día y todo cambió, 27 de julio. Desde ese día que el Señor habló a mi vida, no solo mi vida cambió, también la de mi familia ha sido marcada por la voz de Dios. Todos hemos cambiado para gloria de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros, aunque no tengamos conocimiento de Él, aunque no tengamos una relación con Él, aunque no lo conozcamos. ¿Cómo llamó a Jeremías? Mira, en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 5, nos habla cómo llamó a Jeremías, aquel hombre que era hasta tartamudo y demás. ¿Cómo lo llamó? ¿Qué le dijo? Antes de que te formase, en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué. Y sabes, así lo hace con todos nosotros. No estás aquí por casualidad, porque nuestro Dios habla en nuestras vidas, porque nuestro Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nuestro Dios habla y nos llama en circunstancias muy fuertes y muy serias. ¿Cómo fue llamado Pablo? Pablo fue tirado de un caballo. En aquel momento, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versos 13 y 14, que Pablo fue tirado de un caballo por un resplandor de luz de cielo, más intenso que la luz del sol. Por eso voy al libro de los Hechos 26. Porque ahí nos manifiesta que ese resplandor que dejó por 3 días ciego a Pablo, en ese momento era Saulo, pero nosotros somos conocedores de la Biblia. Nosotros ya sabemos, hace un momento te dije que era Saulo. Nosotros somos conocedores de la Biblia. A Pablo, Saulo en aquel momento lo dejó ciego, ese resplandor de luz de cielo. ¿Qué dice este pasaje de la Escritura? Cuando a mediodía, oh rey, se estaba dando testimonio. Acuérdate que aquí está hablando Pablo, dando testimonio. Oh rey, dice en el verso 13, 26, 13. Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y que decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Acuérdate que es Pablo, el apóstol. ¿Por qué me persigues? Dura cosa es darle cosas contra el aguijón. Estas palabras, si regresamos al libro de los Hechos, en el capítulo 22 y el verso 9, nos vamos a dar cuenta que estas palabras que llegaron a Pablo, solamente él las escuchó. Solamente Saulo o Pablo, solamente él las escuchó. Mira, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, pero ellos se espantaron, pero no entendieron las palabras del que hablaba conmigo. No escucharon.
Cuando yo estoy en ese momento en la recámara, 2 de la mañana, ese 27 de julio del 2010, mi esposa dormida y el cielo hablando, da testimonio de lo que hice contigo. Le despierto y le dijo, oh, no oíste las palabras que alguien me habló. Dice, no, porque estaba dormida. Esas palabras solo las escuché yo. Y desde ese momento Él transformó todo mi ser. Pablo fue tirado de un caballo cuando Jesús le hablaba. Bajo circunstancias muy fuertes, quedó ciego por 3 días y a los 3 días se bautizó. Un servidor fue llevado a un quirófano para permanecer quieto y escuchar la voz de aquel que me estaba llamando. Quiero decirte una cosa, nada de lo que nos sucede es casualidad cuando Dios está detrás. Pablo no buscaba a Jesús, ¿o sí? Él iba camino a Damasco, porque era el perseguidor de aquellos que seguían a Jesús. Yo no buscaba a Jesús, pero Jesús estaba preparando un encuentro. Lo preparó con Pablo, lo preparó conmigo. Cuando Dios te inquieta, haz caso. Porque Dios te está hablando, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Dice el Salmo 46:10, que Dios a veces nos pone quietos porque Él nos está llamando, porque Él nos quiere hablar. Por eso, si Dios te está inquietando, no ignores su voz. No ignores su voz. Él te está llamando y te pone quieto. Mira, estad quietos y conoced que yo soy Dios. No dejes que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios, sino todo lo contrario. Hay momentos en la vida donde nos pone quietos, donde la vida se detiene. Una enfermedad, un diagnóstico, un hospital, un problema familiar, una crisis personal. Quiero decirte, yo fui llevado a una cama donde me puso quieto después de una cirugía. Muchos pueden ver enfermedad, pero Dios ve la oportunidad para hablarnos. Cuando el cuerpo se debilita, el espíritu se sensibiliza. Cuando la vida se detiene, la voz de Dios se vuelve más clara. Y no significa que la vida se detenga como en aquel momento en Gabaón, cuando Josué pidió al Señor que se detuviera el sol, que se detuviera el tiempo. No, cuando la vida se detiene es porque el Señor para nosotros nos pone quietos. Él quiere un propósito, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo que parece una pérdida, Dios la convierte en un encuentro muy personal. Por eso debemos atender a todo ello. Elías fue llevado a una cueva. Ponme por favor Primera de Reyes 19, 9-13. Elías fue llevado a una cueva, ¿para qué? Para escuchar el silbo apacible de Dios. Vamos a recordar qué fue lo que sucedió con Elías en aquel momento. Primera de Reyes 19, 9-13.
¿Te acuerdas que caminó 40 días y 40 noches después que el ángel, nuestro Dios lo alimentó y pudo ser fortalecido para esa caminata y llegar a esa cueva? Mira, dice 19:9, y ahí se metió en una cueva, aquí en Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y luego dice el 10, él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, nuestro Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El 11 sigue diciendo, el Señor me dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. He aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. El 12, y tras el terremoto un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí, vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? De esa manera habló nuestro Dios a Elías y a mí en una habitación, estando totalmente todo en silencio. Escuché la voz audible de Dios. No puedo mentir porque estoy delante de Él. Ay de mí si yo lo hiciera. Totalmente en silencio, despierto. Todos los que hemos estado enfermos en algún momento sabemos que las noches son terribles para una enfermedad porque todo está en silencio, todos dormidos y solo uno despierto. Y yo así estaba, porque sabes, por la magnitud de la cirugía, porque mira, sacaron el hueso del fémur, lo sacaron de su lugar para cortar con cegueta. Cortaron con cegueta y metieron por ahí la cabeza del fémur de metal. Rasparon la cadera y pusieron la cadera de metal. Todo eso lo hicieron, abrieron, no sé si 30 o 40 centímetros de mí. El médico dijo: mira, es tan riesgosa que te puedes desangrar, puedes salir hasta en una caja. Pero Dios ya tenía el control de todo. Dios fue el que hizo la cirugía que posteriormente dijo el médico terrenal: ¿qué cirugía tan perfecta hice? Así lo dijo. Pero nosotros sabíamos quién había hecho esa intervención quirúrgica. Solo el que todo lo puede. Y ese es el motivo por el cual estoy hoy aquí, predicando, porque a eso me envió, a predicar su palabra. Te pregunto, ¿estás pasando por un momento difícil hoy? Si así es, quédate quieta. Solo escucha. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios usa los momentos de dolor para llamarnos, para hablarnos, porque Él tiene un propósito para tu vida. No estés hable y hable y hable. No ores. Quédate quieta, quédate quieto.
Guarda silencio porque no dejas que Él hable. Debes dejar que Él hable. Es la única manera. Debes dejar que Él hable. Escucha su voz, lo que Él tenga que decirte. Porque si tú hablas, no lo dejas que Él pueda compartirte lo que Él quiere hablar a tu vida. Así que quédate quieto, quédate quieta y escucha, porque Él usa esos momentos difíciles por los que estemos atravesando para hablarnos. Así lo hizo conmigo. Te doy mi experiencia muy personal. Cuando Dios me habló, y si Dios habla a tu vida, esa experiencia, su voz marcará tu vida para siempre. ¿Te acuerdas de Samuel? Aquel profeta que fue consagrado como nazario desde su nacimiento. Su padre Elcana, su madre Ana, pero compartía al esposo con otra mujer llamada Penina. Ana estéril y Penina tenía sus hijos. Y ella sufría mucho, Ana, porque la humillaba, Penina porque no tenía hijos. Ella se fue al templo a orar donde estaba el sacerdote Elí. Y empezó a orar, a alabar, a clamar en su desesperación, que sus labios se movían, no emitía voz alguna, nada más se movían, que el sacerdote le dijo a Elí, dijo, ya ve a tu casa y que se te pase la embriaguez. Pensaba que estaba borracha. ¿Y qué le dijo cuando terminó? No, Señor, estoy entregando mi aflicción a nuestro Dios. Y él dijo nada más, bueno, que el Señor escuche y te conceda lo que estás pidiendo. Y dice 1:19 del libro primero de Samuel, que después de que Ana regresó a casa, porque subían al templo a orar, después de que Ana regresó a casa, se acordó, dice 1:19, y el Señor, a la parte final, mira, el Señor se acordó de ella, de su petición, porque derramó su corazón. Un corazón que se humilla, quebrantado, no lo desprecia nuestro Dios. Y se acordó de ella y entregó, porque ella le prometió a nuestro Dios que entregaría el producto de su petición. Y ella pedía un hijo que dejara de ser estéril. Y cuando fue destetado, Ana fue y lo entregó y lo dejó con el sacerdote Elí. Empezaba a crecer Samuel. Y en el capítulo 3 encontramos que en 4 ocasiones le habla a nuestro Dios. En 4 ocasiones le dice, Samuel, Samuel. Y él pensaba, porque no conocía a nuestro Dios, él pensaba que le hablaba el sacerdote Elí. Entonces se levanta de su cama y va y acude al sacerdote y le dice, heme aquí, ¿para qué me llamaste? No, yo no te llamé, le dice Elí. Vuelve y acostarte. Segunda ocasión, lo mismo, Samuel, Samuel, escucha la voz del Señor. Y él pensaba que era Elí. Y regresa, heme aquí, ¿para qué me llamé? No, yo no te llamé, acuéstate. Tercera ocasión, vuelve a suceder lo mismo. Entonces Elí comprende que Dios le estaba hablando a Samuel. Entonces le dice, mira, si te vuelve a llamar esa voz, dile, habla Señor, que tu siervo oye. Y sucede en 3 días que Dios vuelve a hablarle. Ahí está, mira, vuelve a hablarle como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye.
habla porque tu siervo oye. Ese 27 de julio, 2 de la mañana, todo en silencio, mis hijos durmiendo, mi esposa durmiendo, el cielo hablando a mi vida. 7 palabras: da testimonio de lo que hice contigo. Wow. Por eso yo te digo y te aconsejo que si tienes momentos difíciles, si estás pasando por un momento difícil, solo guarda silencio y escucha. Porque nuestro Dios quiere hablar a tu vida, tiene un propósito para contigo. La voz de Dios, cuando nos habla, 3 cosas pueden suceder. Su voz nos da dirección. Le dijo a Samuel, 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 y él respondió, habla, que tu siervo oye. En ese momento le estaba dando indicaciones, lo podemos ver después del verso 10 en adelante. Capítulo 3, me refiero del libro primero de Samuel, pero no lo vamos a ver hoy. Ahí le estaba dando dirección, le estaba diciendo lo que él quería, lo que él iba a hacer. Y a mí me dijo en ese momento, da testimonio. Dios nos da dirección, el Señor. Da testimonio. Por eso estoy aquí, porque debo dar testimonio de lo que Él me está pidiendo. Te decía que cuando Dios habla a nuestras vidas suceden 3 cosas. La primera, nos da dirección, su voz nos da dirección. La segunda, nos da identidad. Nos da identidad. Él dijo, yo te escogí, yo te elegí, eres mío. Juan 15:16. Desde ese momento, cuando yo conozco este pasaje, lo hice mío. ¿Por qué? Porque desde esa fecha, 27 de julio del 2010, 2 de la mañana, eso fue lo que él me dijo. ¿Qué te dice? Dice, tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Eso es lo que hizo. Entonces, nos da dirección su voz y afirma nuestra identidad. Pero también su voz, número 3, nos da una misión. Y quiero recordar el pasaje del libro de los Hechos 26:16 de Pablo, cuando le dijo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti. Ahí está, mira, ahorita va a aparecer ahí, o en tu Biblia, porque te he puesto por ministro. Ahí está, mira. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me he aparecido a ti, y me seguiré apareciendo a ti. Eso es lo que hace nuestro Dios. Pablo tuvo una experiencia sumamente fuerte y nunca dejó de contarla. Si tú ves en sus cartas y en el libro de los Hechos, él cuenta a todo mundo esa experiencia. Y yo he hecho lo mismo desde aquel entonces. He contado esta historia verídica de un encuentro muy personal con nuestro Dios. Si Dios te ha hablado, amados hermanos, si Dios te ha hablado, no guardes silencio. Lo que Dios hace no se oculta, se comparte. Tienes que compartirlo. Antes de entrar al quirófano, a esa cirugía, que había en mí un dolor terrible, tremendo, que aún caminar para mí era un sacrificio. Tuve que usar muletas.
después de la cirugía, donde Dios me preservó la vida, ocurrió lo que solo Dios puede hacer. Entiéndelo. Ocurrió lo que solo Dios puede hacer. El dolor desapareció por completo y hoy mi cadera está como en un principio. Cuando esto sucede, mi cadera, es decir, mi pie se acortó en 3 centímetros. Yo caminaba mal, tambaleando como si fuera el tintón de la campana. Así caminaba, porque mi cadera, es decir, mi pie se acortó en 3 centímetros. Cuando salgo de la cirugía, el médico ya había anticipado que me iban a poner un tacón o una plantilla para levantar mi pie en mi zapato. Pero cuando me mide el médico, mide y pues están iguales. ¡Qué cirugía tan perfecta hice!, dice el médico. Pero era nuestro Dios el que estaba ahí. Maravilloso es nuestro Dios. No solo me salvó, sino que en ese momento me habló y me sanó. Me creció la pierna. Yo quiero decirte que nuestro Dios no hace las cosas a medias. Cuando Dios toca, toca por completo. Cuando Dios interviene, tiene un propósito. Cuando Dios nos llama, nos levanta y nos fortalece y nos lleva de la mano. Y yo soy testigo. Entré con dolor, salí sin dolor. Hoy camino en victoria. Amados hermanos, yo creo que no solo es bueno nuestro Dios. Cuando caminamos con Él de la mano, Él nos lleva, Él nos acompaña, así que no debemos temer. Te cuento brevemente aquella historia del gadareno endemoniado. Cuando Dios nos sana y nos restaura, Él nos envía a dar testimonio. Ponme por favor Marcos 5:19. ¿Te acuerdas que aquel endemoniado era un hombre sumamente fuerte? Dice que era una legión la que traía y que había 2,000 cerdos por ahí. Y déjenos entrar los cerdos, le dijeron esos demonios, y salieron de él, que lo ataban con cadenas y las cadenas las rompía, las hacía pedazos. Cuando nuestro Dios lo liberta, él quería quedarse con Jesús, pero él no quiso, Jesús no lo dejó. ¿Y qué le dijo? Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Te doy gloria a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Eso fue lo que me dijo en aquel momento del 27 de julio, martes 27 de julio, 2 de la mañana. Da testimonio. Él vino a mí no solo para restaurarme, no solo para sanarme. Él vino porque Él me llamó para ser testigo de sus obras maravillosas. Y yo doy testimonio de esa verdad. Un testimonio abre puertas donde un sermón no llega. Un testimonio es una herramienta, es un instrumento del Espíritu Santo. Cuando el Señor sana o restaura a alguien, no vuelve a ser el mismo, porque Él nos usa para impactar a otros. Y ahí de aquel, ponme por favor 2 de Pedro 2:21 y 22. Cuando Él ven a nuestras vidas, no podemos regresar atrás, hacer los mismos mundanos de siempre, no. ¿Qué acaso, como dice estos pasajes, la puerca lavada volverá a su lodo?
y el perro a su vómito. Ahí está, mira, porque mejor me hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que me fue dado. Porque me ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en su cieno, en su lodo. Nuestro Dios nos está llamando. Desde el 2010, amados hermanos, yo empecé a servir en la iglesia cuando pasó la cirugía, cuando hubo ese milagro. Yo empecé a servir a la iglesia, a enseñar lo que Cristo quería, a discipular y a predicar. Mi primera predicación, que inclusive me dijo mi esposa, quién sabe por dónde salió, pero ahí estuve. Estar aquí no es fácil. No es fácil. Ya me tocó predicar a pastores y tiemblan los pies. Un día me tocó hablar en la Plaza de Toros de Irapuato a una multitud y no me dijeron, yo no iba ni preparado, me dijeron, usted dé la entrada, dé la bienvenida. ¡Wow! ¿Y ahora qué les digo? Y así sucede. Empecé a predicar porque cuando Dios levanta a un hombre de un quirófano, le da una unción especial para levantar a otros. El Señor no solo me preservó la vida, Él tenía una misión para mí. Vivir para dar testimonio, para hablar de Él y testimoniar de Él. Amados hermanos, dice el Salmo 118 en el verso 17, ponlo por favor, que todos nosotros debemos dar ese testimonio, porque todos nosotros, si te das cuenta que cuando Cristo vino a la tierra, su ministerio de redención estuvo completo al grado que Él dijo, consumado es. He cumplido con todo lo que me has pedido, Padre, le dijo. Pero dejó inconclusa su ministerio de evangelización. Y por eso Él nos está enviando, dando testimonio de lo que Él hace en nosotros. Por eso dice el Salmo 117, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de mi Dios. Y eso es lo que voy a seguir haciendo mientras Él me tenga aquí todavía. Y lo vamos a seguir haciendo porque las obras del Señor se manifiestan con poder y no solo con palabra. Y muchos de los que estamos aquí somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas y por nosotros y para nosotros. Dios no nos salvó para permanecer en silencio. Las obras que Él hace, Él las respalda. Este testimonio no es una historia solamente, es un llamado para todos nosotros. Y es un llamado porque hoy Dios sigue llamando, hoy Dios sigue hablando, hoy Dios sigue sanando, hoy Dios sigue enviando, hoy sigue levantando gente. Por eso te insisto, si estás pasando por un momento difícil, calla y escucha, porque Dios quiere hablarte. Él tiene un propósito para tu vida. Amados hermanos, Dios nos llama. Ponte de pie. Quizás tú no escuches la voz audible de Dios, pero cada vez que abres tu Biblia, escuchas su voz, porque está hablando a tu vida.
Pero si tú quisieras escuchar la voz audible de Dios, pídeselo. Quizás cuando tú empieces a caminar como a Él le agrada, lo puedas hacer, o Él pueda darte ese privilegio. Dios quiere que consagremos nuestra vida a Él. Cierra tus ojos y dile: perdóname, Padre, porque no he sido capaz de escucharte. El ruido del mundo me aturde y no puedo permitir que eso suceda. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a conocer qué es lo que quieres de mí. Quiero servirte. Quiero vivir para ti. Señor, te entrego mi ser. Te entrego mi vida. Quiero que te sientes en el trono de mi corazón. Ven a mí. Yo te reconozco. Porque tú eres el Hijo de Dios. Porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú me compraste, no con oro ni con plata. El precio que pagaste fue tu cruz. Perdóname, Padre, y cámbiame. Sé mi Señor, sé mi Salvador. A ti me debo y quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús. Oh Dios, eres maravilloso, Padre. Es un privilegio tenerte como eso, como nuestro Padre, el cual siempre tienes cuidado de nosotros. Hoy venimos ante ti, quizás cansados, dolidos, pasando por tiempos difíciles. Pero, Señor, tú lo prometiste. Vengan a mí, que yo les daré el descanso. Pero habla a nuestras vidas, Señor, para saber qué es lo que tú deseas. Que así como lo hiciste conmigo, Señor, como lo hiciste con Pablo, como lo hiciste con Moisés, Señor, aún, Señor, como lo hiciste con aquel desobediente Jonás, que terminó en el vientre de un pez porque fue desobediente, no quiso, ni siquiera abrió su boca, sino que él quiso retirarse muy lejos de ti, Señor. Pero ¿quién puede alejarse de ti si tú todo lo ves y estás en todo lugar, Señor? Señor, ayúdanos a comprender que tú puedes usar circunstancias sumamente fuertes, pesadas, que nos puede doler, Señor. Que hoy podamos nosotros rendirnos a ti y decirte como aquel joven muchacho en ese momento: habla que tu siervo oye. O como lo hizo Isaías, Señor, en aquel momento: ¿a quién mandaremos? Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Que seamos, Señor, susceptibles a tu voz, que podamos entregarte nuestro ser, que podamos caminar contigo, Señor, que podamos cumplir con tus deseos, Señor, porque a ti nos debemos. Porque nuestra vida depende de ti. Pablo mismo lo dijo: en ti vivimos, en ti somos, en ti existimos. Porque de ti, por ti y para ti es todo, Señor. A ti la gloria. Oh Dios, hoy nos rendimos a ti. Ríndete al Señor. Si quieres venir
a su presencia. Ríndete aquí en el altar. Ríndete y dile: te entrego mi ser, Señor. Póstrate al Señor. Póstrate a Él. Escrito está que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios. Padre, entrega tu vida a Él, ríndela a Él, conságrate a Él. Tu vida es de Él, mi vida es de Él, a Él le pertenecemos. Nunca digas que somos nosotros. Todo vuelve a Él. A Él un día vamos a rendirle cuentas. A Él le vamos a rendir cuando nos presentemos ante su tribunal. Ahí donde estás postrada, dile: Señor, a ti me debo y a ti regreso. Yo no puedo sola, yo no puedo solo. Te necesito, Señor. Háblale a Él, entrégate a Él, ríndete a Él. Cristo te está buscando. Cristo viene a ti. Cristo te ama, Cristo nos ama. Cristo nos ama. Oh Dios, eres maravilloso, Padre. Obra con poder, manifiesta tu gloria en cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor. Sana sus dolores, sana sus dolencias, Señor. Ayúdales que, Señor, esos momentos difíciles por los que están pasando, aún, Señor, deudas financieras, Padre, tú eres el dueño del oro y la plata. Aún, Señor, como aquel hombre Oseas lo decía: Señor, mi pueblo ha perecido porque no quiere saber nada de mí. Señor, que empecemos a buscar, Padre. Señor, a ti nos debemos, a ti volvemos, porque solamente tú lo puedes hacer, Padre. Que descienda tu gloria en cada uno de mis hermanos que hoy están aquí, Señor.